Imagina despertar una mañana y descubrir que la comida se ha acabado. No solo en tu casa o en todo tu pueblo, no hay comida en toda la región, ni la habrá en los próximos 3 años. Imagina que cuando el hambre ha devorado tu esperanza y la vida de tus seres queridos, llega una guerra que arrasa los pocos campos de cultivo que aún producían algo. Y cuando crees que tu existencia no puede empeorar, el destino te enseña que el horror solo acaba de comenzar. Esto no es el guión de una película apocalíptica. Esto fue el siglo XIV en la Baja Edad Media. El peor momento para vivir en toda la historia de Europa. Este es el siglo en el que literalmente Dios parecía abandonar a la humanidad. Cuando pensamos en la Edad Media, probablemente nos vienen a la cabeza imágenes de calles sucias, gente enferma, fanatismo religioso y violencia constante. Aunque la mayoría son estereotipos utilizados por Hollywood y ampliamente extendidos en la cultura popular, también hay algo de verdad en todo esto. Pero lo cierto es que la realidad es mucho más compleja. La Edad Media duró casi 1000 años y dentro de ese larguísimo periodo y de cada región hubo de todo, momentos de gran prosperidad y épocas de sufrimiento y desesperación. Pero hay un siglo que destaca por encima de todos los demás en términos de terror absoluto, el siglo XIV, los años 1300. Y no estoy exagerando para nada. Estamos hablando de una centuria que concentró catástrofes climáticas, hambrunas masivas, guerras brutales y la pandemia más mortífera de la historia de la humanidad, todo junto en un mismo periodo. Cojamos por ejemplo el año 1337. Europa llevaba décadas en una crisis agrícola sin precedentes, con hambrunas por todo el territorio y con una sociedad superpoblada. En este año la península ibérica estaba particionada y se fraguaba una guerra civil en el Reino de Castilla. En 1337 Italia estaba inmersa en los conflictos entre los güelfos y los gibelinos, una de las divisiones políticas más persistentes y violentas de toda la Italia medieval. En este año el Sacro Imperio vivía una tensa competencia tripartita entre las casas Wittelsbach, Habsburgo y Luxemburgo, y cualquiera de ellas podía hacerse con el trono tras la muerte del emperador. En el año 1337 comienza la larga y devastadora Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Y también es el año en el que comienza una partida en Europa Universalis 5, el nuevo juego de estrategia histórica de Paradox y patrocinador de este vídeo. Europa Universalis 5 es el juego más ambicioso y profundo que he jugado nunca. El juego te pone al mando de la nación que tú elijas desde 1337, el momento más difícil de la Edad Media, y te deja guiarla durante más de 500 años de historia, pasando por el Renacimiento, la era de los exploradores, la conquista de América y más allá. A los que nunca habéis jugado esta franquicia, imagínate poder simular de manera amplia y precisa la política de un país, su economía, la producción, la diplomacia y su ejército. Aplicarás los impuestos que veas oportuno a los distintos estamentos y estos cambiarán su actitud contigo en consecuencia. Producirás recursos, comprarás y venderás bienes que tus provincias usarán para construir edificios. O lo que es lo mismo, la economía está diseñada para que el comercio, los recursos y la logística influyan directamente a tu capacidad de expansión y en el desarrollo de tu nación. Y es que te tendrás que defender de tus enemigos y conquistarás los territorios que desees, si eres capaz, claro. Todo esto y muchísimo más mientras revives acontecimientos históricos y reescribes la historia. Y es que lo mejor es que no hay una forma correcta de jugar. Puedes intentar restaurar Roma, unificar el Sacro Imperio, convertir Mongolia en potencia mundial o aislar Japón del resto del mundo. ¿Y los que ya conocéis la franquicia? Bueno, deciros que hay más países jugables, más religiones, más combinaciones de terreno, más bienes comerciales, más lenguas y muchas más horas de contenido. Europa Universalis 5 no es solo un juego, es un enorme laboratorio histórico donde cada partida cuenta una historia diferente. Echa un vistazo ya con el link de la descripción o del comentario fijado. Y muchas gracias Paradox por patrocinar este vídeo. Bueno, retomando el hilo. En este vídeo vamos a recorrer lo que fue, sin duda, el peor periodo de toda la Edad Media europea. Para ello, primero repasaremos brevemente el comienzo del medievo y los siglos de crecimiento previos al desastre. De este modo podremos recorrer el siglo maldito paso a paso y viendo cómo cada crisis alimentaba a la siguiente hasta que Europa quedó al borde del colapso total. Así que ahora sí que sí, sentaos, relajaos y acompañadme en este viaje al momento más oscuro de toda la Edad Media. Muy buenas a todos, soy Escocés y para ver con perspectiva la terrible crisis del siglo XIV, primero vamos a repasar brevemente la Edad Media hasta ese momento. Los primeros siglos medievales entre el año 500 y el 1000 fueron muy difíciles. La caída del Imperio Romano dejó Europa fragmentada y vulnerable. Las grandes migraciones de pueblos bárbaros arrasaron territorios enteros. En el siglo VII, la peste de Justiniano golpeó Europa matando a millones. Y por si fuera poco, vikingos desde el norte, árabes desde el sur y magiares desde el este convirtieron las fronteras europeas en zonas de guerra permanente.
En la península ibérica, este periodo vio el colapso del reino visigodo en el año 711 ante la invasión musulmana. Los pequeños núcleos cristianos del norte, Asturias, León, Navarra y los condados catalanes tuvieron que luchar por su supervivencia mientras Al-Ándalus florecía como uno de los territorios más prósperos y cultos de Europa. Pero entonces algo cambió. Entre los siglos XI y XIII, Europa experimentó lo que los historiadores llaman el periodo cálido medieval o el óptimo medieval. Y vaya que sí fue óptimo. Las temperaturas subieron ligeramente, las estaciones de crecimiento se alargaron y las tierras, antes demasiado frías para cultivar, se volvieron productivas. El resultado fue espectacular. La población europea casi se duplicó, pasando de 38 millones y medio a 73 millones y medio de personas. Las innovaciones tecnológicas como el molino de viento, el molino de agua y la collera de caballo, que permitía a los caballos trabajar sin asfixiarse, revolucionaron la agricultura. El comercio floreció y surgieron los gremios artesanos en ciudades que no paraban de crecer. Y por cierto, si te interesa el tema, aquí te pongo un vídeo donde puedes verlo más a fondo. Las ciudades marítimas italianas como Venecia, Génova y Pisa se convirtieron en potencias comerciales que conectaban la cristiandad con Oriente. Y por otro lado, gran parte del renacimiento cultural y la tecnología se debió al contacto con el mundo islámico. La medicina, las matemáticas, la filosofía, Europa estaba aprendiendo y creciendo. Y en los reinos peninsulares este fue el gran siglo de la Reconquista. La batalla de Navas de Tolosa en 1212 marcó el principio del fin de Al-Ándalus. Fernando III de Castilla conquistó Córdoba y Sevilla. Jaime I de Aragón tomó Valencia y Mallorca. Los reinos cristianos se expandían imparables, llenándose de nuevas tierras, nuevas ciudades y nueva riqueza. Pero no nos engañemos, esta prosperidad no le llegó a todos por igual. La inmensa mayoría de la población, más del 90%, eran siervos. O lo que es lo mismo, estaban atados a la tierra del señor feudal. No eran libres de moverse, de casarse sin permiso, ni de escapar. Sus vidas estaban tan ligadas a la tierra como el centeno que sembraban. Y cuando la tierra dejó de producir, bueno, ahí es donde empieza nuestra historia de verdad. La gran hambruna. En algún momento, alrededor del 1300, el clima empezó a cambiar. El periodo cálido medieval llegaba a su fin. En 1303 y 1306, el mar Báltico se congeló por completo, algo que no había ocurrido en generaciones. Los inviernos se volvieron mucho más duros, los veranos más fríos y húmedos. Europa entraba en lo que conocemos como la pequeña edad de hielo y nadie estaba preparado para lo que se vendría. En la primavera de 1315 empezó a llover. Y llovió, y llovió, y siguió lloviendo sin parar. Las lluvias incesantes pronto inundaron los campos del norte de Europa. Los cultivos no pudieron madurar porque no había sol y el grano se pudrió en los campos anegados. La paja y el heno para el ganado no pudo secarse. Y claro, los precios de los alimentos comenzaron a dispararse. En Inglaterra, por ejemplo, se duplicaron en cuestión de semanas. En Lorena el precio del trigo subió un 320%. El pan se volvió un lujo inalcanzable para los campesinos. La sal, esencial para conservar la carne en una época sin refrigeración, se volvió imposible de producir porque necesitaba sol para la evaporación del agua. Su precio subió un 40%. Sin sal, la carne se pudrió. Sin forraje, el ganado empezó a morir en masa. Hay un relato que lo resume todo. Eduardo II de Inglaterra, sí, el hijo de del malo de Braveheart, llegó a la ciudad de St. Albans en agosto de 1315 y no pudieron encontrar pan para darle de comer. Al mismísimo rey de Inglaterra. Uno de los hombres más poderosos de toda Europa no pudo comer porque simplemente no había comida. Luis X de Francia intentó invadir Flandes, pero sus ejércitos se quedaron literalmente atascados en el barro. Los caballos no podían moverse, los carros se hundían, las provisiones se pudrieron bajo la lluvia incesante. Tuvo que abandonar la campaña militar porque el clima había convertido el terreno en un lodazal imposible. Y entonces llegó 1316, el segundo año, y siguió lloviendo. La desesperación se apoderó de Europa. La gente comenzó a hacer lo impensable para sobrevivir. Sacrificaron los animales de tiro, los bueyes y los caballos que necesitaban para arar los campos en el futuro. Se comieron las semillas reservadas para la próxima siembra, hipotecando literalmente el futuro por un día más de vida. Recolectaban raíces de los bosques, cortezas de los árboles, hierbas, cualquier cosa remotamente comestible. Se comían a los perros, a los gatos, a los ratones e incluso a las ratas. Los cronistas de la época hablaban con horror de ancianos que rechazaban comida voluntariamente, prefiriendo morir para que los jóvenes pudieran tener una oportunidad. Hablan de padres que abandonaban a sus hijos en los bosques. Sí, es que el cuento de Hansel y Gretel tiene origen en esta época, basado en historias reales de niños abandonados a su suerte porque sus familias no podían alimentarlos.
Y bueno, si sabías lo que quería hacer la bruja del cuento con los niños, seguro que sabes que estoy hablando de algo mucho más turbio. Aunque algunos historiadores debaten si estos relatos fueron exagerados para mostrar el grado de sufrimiento y desesperación, lo cierto es que múltiples fuentes de la época mencionan casos de personas que se alimentaron de otros seres humanos. Incluso, según algunos relatos, de sus propios hijos incapaces de verlos morir lentamente por inanición. Y entonces llegó el tercer año. 1317 fue el punto más oscuro. El tiempo empezaba a remitir, pero ya era demasiado tarde. Las reservas estaban agotadas y el hambre se había extendido. El crimen se disparó. Robo, asalto, asesinato por un pedazo de pan. La civilización estaba al borde del colapso. Los historiadores calculan que entre el 10% y el 25% de la población de las ciudades y pueblos del norte de Europa murió durante estos años. Estamos hablando de al menos 2 millones de personas, aunque algunas estimaciones alcanzan los 5 millones. Esto es una auténtica barbaridad, es que era una mortalidad masiva por inanición. Y en la península ibérica, bueno, ahí tuvimos suerte, relativamente. La gran hambruna afectó principalmente al norte de Europa y quedó limitada en los Pirineos y en los Alpes. Las regiones costeras del Mediterráneo, incluida la mayor parte de los reinos peninsulares, no sufrieron con la misma intensidad. Pero eso no significa que escaparan ilesos. Las crónicas castellanas y aragonesas mencionan años de lluvias persistentes, heladas y pérdidas agrícolas. En las zonas montañosas del norte peninsular hubo inundaciones y hambrunas locales. El sur se vio menos afectado, en parte por su clima más seco y templado. Las hambrunas localizadas, que si bien no alcanzaron la escala apocalíptica del norte de Europa, dejaron su marca en la población catalana, valenciana y mallorquina. Castilla, con su menor densidad de población y sus vastas tierras aún no completamente cultivadas, resistió bastante mejor. Pero aún así, los años de mal tiempo trajeron escasez, precios elevados y sufrimiento para los más pobres. Navarra, más cercana a las zonas afectadas, sintió los efectos con mayor dureza. El verano de 1317 finalmente trajo el regreso del clima normal, pero el daño ya estaba hecho. La población estaba tan debilitada por el hambre, tan devastada por enfermedades como la neumonía, la bronquitis y la tuberculosis, que la recuperación fue lenta y dolorosa. Se calcula que Europa no recuperó su producción agrícola normal hasta 1322 y en algunas regiones hasta 1325. Y lo peor es que esto fue solo el comienzo. El siglo XIV había empezado con una advertencia clara. El clima había cambiado, la tierra ya no podía sostener a tanta población, y los viejos tiempos de prosperidad habían terminado. Si pensabas que las cosas no podían empeorar, déjame presentarte a la otra cara del siglo XIV, la guerra. Porque cuando la comida escasea, cuando la población está desesperada y cuando los poderes establecidos se tambalean, explota la violencia. Las tensiones económicas y sociales provocadas por el hambre y el cambio climático generaron una inestabilidad geopolítica masiva. Europa se había convertido en un castillo de naipes y estaba en el ojo del huracán. En Gran Bretaña, tras la muerte de Robert de Bruce en 1329, las fronteras entre Inglaterra y Escocia volvieron a convertirse en campos de batalla. El breve periodo de paz terminó y comenzaron décadas de conflictos fronterizos brutales. Vale, sí, igual lo de Escocia no es tan relevante en términos europeos, pero es que me flipa la historia de por aquí. Pero sí que es relevante lo de 1337, cuando Eduardo III de Inglaterra, sí, el nieto de este de aquí, el malo de Roy-Hart, decidió que tenía derecho al trono francés y comenzó lo que la historia conocería como la Guerra de los 100 años. Spoiler alert, no duró 100 años, sino 116. Y bueno, pongamos este ejemplo para deciros que aquí cambió la guerra medieval como la habíamos conocido siempre. En 1346, en los campos de Crécy, el mundo vio algo que nadie esperaba. La flor de la caballería francesa, nobles en armaduras relucientes montando caballos de guerra caros, entrenados desde la infancia para el combate, cargó contra el ejército inglés. Esta era la forma tradicional de hacer la guerra, la caballería pesada era invencible. O por lo menos había sido así durante siglos. Los ingleses tenían algo diferente, los arcos largos. Campesinos con entrenamiento básico y con armas de madera masacraron a la nobleza francesa. Las flechas caían como lluvia mortal, los caballos caían atravesados. Los nobles, atrapados en sus pesadas armaduras, eran aplastados por sus propias monturas o rematados en el suelo. La caballería, el símbolo mismo del poder feudal, demostró ser vulnerable ante campesinos bien entrenados. Y sí, es cierto, he adornado mucho esta parte y no fue que la manera de hacer la guerra cambiara exactamente en esa batalla, fue algo mucho más gradual. Pero sí que la masacre de Crécy representa bastante bien los cambios que se estaban dando en aquella época. También tenemos que tener en cuenta que en el 1375 la artillería con pólvora comenzó a usarse en los campos de batalla europeos con muchísima más regularidad.
Los cañones empezaron a derribar las murallas de los castillos que durante siglos habían protegido a los señores feudales. La guerra medieval estaba evolucionando y volviéndose aún más letal. Pero lo peor no fueron las batallas en sí, fue lo que ocurría entre ellas. Los ejércitos practicaban la táctica de la tierra quemada, quemar cosechas, envenenar pozos, destruir todo a su paso para que el enemigo no pudiera aprovecharlo. Esto condenaba a muerte a miles de campesinos inocentes que nada tenían que ver con las ambiciones de sus señores y que ya estaban muy castigados por el hambre y el clima. Y cuando había treguas, cuando los nobles firmaban sus tratados de paz temporales, ¿qué pasaba con todos esos soldados? ¿Qué pasaba con todos esos hombres entrenados para matar que de repente no tenían ni salario ni propósito? Pues se convertían en las compañías libres. Bandas mercenarias que en muchas ocasiones recorrían Europa occidental saqueando, matando y extorsionando a pueblos enteros. Fueron una plaga tan devastadora como la mismísima peste. Operaron en la península ibérica, en Alemania, en Italia, en Francia. Eran ejércitos sin señor, sin moral, sin otra motivación que el saqueo. Y a la península ibérica, pues no nos quedamos atrás en cuanto a violencia y conflictos. Teníamos nuestros propios problemas. Entre 1356 y 1367, la corona de Aragón y Castilla se enfrentaron en la Guerra de los dos Pedros. Pedro IV el Ceremonioso de Aragón contra Pedro I el Cruel de Castilla. Sí, ya sé que también se le conocía como Pedro el Justo, pero bueno, ahora mismo no estamos hablando de eso. Fue un conflicto brutal que incluyó batallas navales, asedios y que terminó entrecruzándose con las guerras de los 100 años cuando tropas francesas e inglesas intervinieron en la península. Esto no solo era la guerra entre dos reinos, era un teatro de operaciones en una guerra europea más amplia. Además, Castilla sufrió una sangrienta guerra civil dinástica. Pedro I, el que decíamos que le conocían como Cruel, enfrentó a su hermanastro bastardo, Enrique de Trastámara, en una guerra fratricida que terminó en 1369 con el asesinato de Pedro, literalmente apuñalado por su hermano, y el ascenso de una nueva dinastía al trono castellano. Aragón expandió su imperio mediterráneo conquistando Sicilia, Cerdeña, Nápoles, incluso los ducados de Atenas y Neopatria en Grecia. Pero toda esta expansión tenía un precio: guerras constantes, recursos agotados y, por supuesto, poblaciones sometidas que se rebelaban. Navarra, atrapada entre Francia, Castilla y Aragón, se convirtió en un peón en un juego más grande, con conflictos dinásticos internos que la debilitaban constantemente. Y no olvidemos el reino de Granada, el último reducto musulmán en la península, que logró sobrevivir mediante un delicado juego diplomático y el pago de tributos a Castilla, pero siempre bajo la amenaza de la conquista final. Pero Europa no era el único lugar sumido en el caos. El siglo XIV fue un momento de transición violenta en todo el mundo conocido. En Anatolia y los Balcanes, el imperio bizantino agonizaba mientras surgía un nuevo poder, los otomanos, la casa de Osmán, que conquistaría Constantinopla un siglo después. En Eurasia, el inmenso imperio mongol, que había dominado desde China hasta las puertas de Europa, se fragmentaba y colapsaba. La ruta de la seda, esa arteria comercial que había conectado Oriente y Occidente, se volvió peligrosa e impredecible. Nuevas potencias emergían: el Gran Ducado de Lituania en el este, el Principado de Moscú, que empezaba a consolidar su poder sobre las tierras rusas, y en China, la dinastía Ming, que derrocaba a los mongoles en 1368. El mundo entero parecía estar rodeándose en medio del fuego y la sangre. A mediados de siglo, Europa era un continente completamente exhausto. 30 años de hambrunas recurrentes, 30 años de guerras interminables. La población debilitada, la economía en crisis, la fe de las instituciones quebrada. Y entonces, cuando la situación no podía ser más desesperada, llegó lo peor que le había ocurrido a Europa en toda su historia. La peste empezó en China en algún momento de la década de 1330. Una enfermedad con síntomas horribles: bubones negros e inflamados en el cuello, las axilas y la ingle. Fiebre altísima, delirio y luego la muerte. Solo había entre un 20 y un 30% de posibilidades de sobrevivir si la contraías. La enfermedad viajó hacia el oeste por la ruta de la seda, saltando de pueblo en pueblo, de caravana en caravana. Llegó al Mar Negro, a los puertos comerciales donde Oriente se encontraba con Occidente. En 1347, un barco genovés llegó a Mesina, en Sicilia. La tripulación estaba enferma y algunos ya habían muerto. Los que aún vivían estaban cubiertos en bubones negros. Las autoridades ordenaron que el barco zarpara inmediatamente, pero era demasiado tarde. La muerte ya había desembarcado. Se expandió por Europa con una velocidad y una letalidad que nadie había visto jamás. Desde Italia avanzó hacia el norte, hacia el sur y hacia el este. No había muralla que la detuviera, no había ejército que pudiera luchar contra ella, no había oración que la frenara.
En mayo de 1348, un barco procedente de Génova arribó en el puerto de Barcelona. Gran parte de su tripulación yacía enferma en las bodegas. Los estibadores que descargaron la mercancía fueron los primeros en infectarse. Y luego Barcelona, la joya de la corona de Aragón, se convirtió en una tumba. Las fuentes hablan de que hasta el 60% de los barceloneses murieron. Las calles se llenaron de cadáveres, el olor de muerte impregnaba el aire. Los supervivientes huían despavoridos, llevando la enfermedad a las zonas rurales. Girona perdió 2/3 de su población, Tarragona devastada. La peste avanzó hacia el interior, Teruel en junio, Huesca en septiembre, Zaragoza en octubre. Pedro IV de Aragón intentó huir con su esposa, la reina Leonor de Portugal, pero la peste los alcanzó. El 30 de octubre de 1348, Leonor murió de peste. Tenía apenas 20 años. En 6 meses, Pedro IV perdió a su esposa, a su hija y a su sobrina. Desde Aragón, la peste atacó Navarra con crueldad brutal. Se propagó sin control en los últimos meses de 1348. En comarcas como la Merindad de Estella murió hasta el 70% de la población. El 70%. Pueblos enteros desaparecieron, quedaron solo ruinas y silencio. En total, Navarra perdió aproximadamente el 50% de su población. La mitad del reino se desvaneció. Castilla fue golpeada con menor intensidad, perdiendo alrededor del 20% de su población, pero eso seguía siendo devastador. Y la peste no discriminaba por clase social. En 1350 el rey Alfonso XI de Castilla murió de peste durante el sitio de Gibraltar. Un rey, el más poderoso del reino, tan vulnerable como el más pobre de los súbditos. En toda la península ibérica murió entre el 25 y el 35% de la población. Millones de personas, pueblos completamente vacíos. Campos sin cultivar, ciudades fantasma... Y esto solo era una pequeña parte del horror global. En toda Europa murió entre 1/3 y la mitad de la población, entre 75 y 200 millones de personas en Eurasia y el Mediterráneo. Es la mayor catástrofe demográfica de la historia registrada de la humanidad. Pero, ¿por qué fue tan mortífera? ¿Por qué las cifras fueron tan altas? Pues porque la población ya estaba destrozada. 3 décadas de hambruna habían dejado a la gente desnutrida, débil y vulnerable. Sus sistemas inmunológicos estaban comprometidos. Y el enfriamiento global de la pequeña edad de hielo había empujado a las ratas infectadas con las pulgas portadoras de la bacteria Yersinia pestis a buscar refugio en los hogares humanos. La tormenta perfecta, una población vulnerable, un clima hostil y un patógeno letal. Y lo peor no solo fue la muerte, también el cómo reaccionó la gente ante el fin del mundo. La sociedad colapsó, las virtudes cristianas tradicionales, la caridad, la compasión y la esperanza se desmoronaron. Muchos decidieron que si iban a morir, morirían pecando. Se entregaron al alcohol y los placeres carnales. Tampoco veo nada malo en ello. Si total, ¿para qué rezar? Si Dios claramente había abandonado a la humanidad. Y también encontramos en el otro extremo a los que estaban buscando a Dios de manera más drástica. Surgieron los flagelantes, bandas de penitentes que recorrían Europa autoflagelándose públicamente, azotándose las espaldas hasta sangrar, creyendo que el sufrimiento autoinfligido apaciguaría la ira de Dios. Estos actos, a menudo viscerales y cargados de dramatismo enfermizo, terminaron propagando la enfermedad aún más. Miles de personas congregadas compartiendo caminos y, bueno, látigos. Y como siempre es muy común en la humanidad, tuvimos que buscar chivos expiatorios. Las comunidades judías fueron acusadas de envenenar los pozos, de conspirar para destruir la cristiandad y de causar la peste mediante brujería. Esto es absurdo, por supuesto, los judíos también morían de la peste, pero la turba desesperada no necesitaba lógica. La rabia y la ira hizo que comunidades enteras fueran aniquiladas por turbas enfurecidas que lo único que buscaban era a alguien a quien culpar por el apocalipsis. ¿Y la Iglesia? ¿Qué hizo la institución más poderosa de Europa ante esta catástrofe? Pues falló estrepitosamente. La Iglesia Católica perdió casi toda su credibilidad porque su clero no pudo detener la peste, no pudo explicarla satisfactoriamente y no pudo ofrecer ningún tipo de consuelo real. Las oraciones no funcionaban, los santos no intercedían y Dios parecía sordo a la súplica. Y más terrenal, y peor aún, es que muchos de los obispos, priores y abades vivían de un lujo obsceno mientras los feligreses morían en la miseria. La corrupción era rampante, la venta de indulgencias, los cargos comprados, la riqueza acumulada, en fin.
Y para colmo, durante gran parte del siglo XIV existieron simultáneamente dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón, en Francia. Esto se conoció como el cisma papal, dos hombres proclamándose vicarios de Cristo en la tierra, ambos excomulgándose mutuamente y ambos reclamando legitimidad. ¿Cómo iba la gente a poder confiar en una institución tan dividida y corrupta? Pues eso, esto terminó siendo el calvo cultivo para la reforma que vendría después. Años más tarde, intelectuales influyentes como John Wycliffe en Inglaterra y Jan Hus en Bohemia comenzaron a condenar públicamente excesos de la Iglesia, a cuestionar su autoridad, a traducir la Biblia a lenguas vernáculas para que la gente pudiera leer las escrituras sin intermediarios. Fueron declarados herejes, por supuesto. Hus fue quemado en la hoguera en 1415, pero sus ideas no murieron con ellos. Plantaron las semillas de lo que sería la reforma protestante del siglo XVI, que desgarraría Europa en guerras religiosas sangrientas durante más de un siglo. Pero bueno, esa ya es otra historia para otro vídeo. Pero aquí viene el giro inesperado de esta historia de horror. En 1351 la peste disminuyó. No desapareció del todo, regresaría en brotes periódicos durante siglos, pero el pico del apocalipsis ya había pasado. Europa quedó despoblada, vastas extensiones de tierra sin nadie que las trabajara, pueblos enteros abandonados. En algunas regiones la población en 1470, más de un siglo después, todavía era solo la mitad de lo que había sido en el año 1300. Y la escasez de mano de obra lo cambió todo. Los siervos que sobrevivieron de repente tenían poder de negociación. Había más tierra que trabajadores. Los señores feudales, desesperados por cultivar sus tierras, tuvieron que ofrecer mejores condiciones. Salarios más altos, libertades personales y derechos de propiedad. En Europa occidental, especialmente en Inglaterra, Francia y los Países Bajos, la servidumbre comenzó a desaparecer. Los campesinos se convirtieron en trabajadores libres con derechos. El sistema feudal que había dominado Europa durante siglos empezó a desmoronarse. La peste, paradójicamente, fue el motor del cambio social. La muerte de millones creó oportunidades para los supervivientes. Algunos acumularon fortunas heredando propiedades de familiares muertos. La movilidad social, antes casi inexistente, se volvió posible. En la península ibérica este fenómeno fue menos pronunciado en Castilla, donde la estructura feudal era menos rígida, pero en la Corona de Aragón, especialmente en Cataluña, las tensiones entre señores y campesinos se explotaron en las guerras de las remensas, conflictos brutales que duraron décadas, pero que finalmente llevaron a las mejoras en las condiciones de los campesinos. El siglo XIV fue sin duda el peor momento para estar vivo en Europa. 30 años de hambrunas, 100 años de guerras, una pandemia que mató a más de un tercio de la población, el colapso de las instituciones, la pérdida de la fe y el fin del orden mundial. Si hubieras sido un campesino nacido en el año 1300, tus probabilidades de llegar a 1350 eran como... digamos que yo no apostaría por ti, vamos. Habrías vivido el hambre, la guerra, la peste, el colapso de todo lo que daba sentido a la existencia medieval. Y sin embargo, Europa sobrevivió. De las cenizas del siglo XIV surgió el Renacimiento. El siglo XV trajo innovaciones en arte, en ciencia y exploración. Los supervivientes de la peste, ahora con más recursos y más libertad, construyeron una nueva sociedad. España emergió como una de las grandes potencias europeas, la unión de Castilla y Aragón bajo los reyes católicos. La conquista de Granada en 1492 terminaba con 8 siglos de reconquista. Y ya sabéis, ese mismo año un navegante genovés llamado Cristóbal Colón partió hacia el oeste y cambió el mundo para siempre. El siglo que siguió a la peste vio a europeos explorando el globo, estableciendo imperios que dominarían el mundo durante siglos. Vio el nacimiento de la imprenta, la ciencia moderna y el humanismo. Es irónico, ¿verdad? Y macabro también, vamos, ambas cosas. La peste negra, de algún modo retorcido, terminó con la crisis que estaba ahogando a Europa. Mató a millones, sí, pero también destruyó el viejo orden feudal estancado. Forzó cambios que de otro modo habría tardado siglos en producirse, redistribuyó la riqueza, rompió cadenas y obligó a la reinvención. Hoy, cuando nos quejamos de nuestros problemas, que son reales, no los quiero minimizar, vale la pena recordar que hubo un tiempo en el que simplemente despertarte cada mañana sin que tu familia hubiera muerto de hambre o de peste durante la noche era un pequeño milagro. El siglo XIV nos enseña que la humanidad puede sobrevivir a casi cualquier cosa, no sin pérdida, no sin dolor, no sin cambio radical. Pero sobrevivimos porque el ser humano es maravilloso. También nos enseña que las crisis, por horribles que sean, pueden ser catalizadores de transformación. Que de la mayor oscuridad puede surgir una nueva luz, que el fin de un mundo puede ser el comienzo del siguiente. Así que la próxima vez que pienses que estás viviendo el peor momento de tu vida, recuerda que aún hay esperanza.
Pero bueno, ahora, como siempre, la pregunta es para ti. ¿Habrías sobrevivido al siglo XIV? ¿Cómo crees que habrías manejado una situación así? ¿Crees que nuestras crisis modernas son comparables o estamos siendo dramáticos? ¿Tú también vas a jugar a Europa Universalis 5? Déjame saber tu respuesta en los comentarios y como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, deja un like si te ha gustado y sobre todo, nunca olvides que eres maravilloso.